Bien, y como cada día martes, ya nos acompaña en nuestro bloque Ciudadanos en Directo la abogada María Inés Ibacache. Esta semana, María Inés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Vamos a hablar de los derechos de los adultos mayores, ¿no? Así es. Ayer precisamente conversábamos aquí en Mañana en Directo respecto a la toma de conciencia sobre los derechos y el cuidado, el buen cuidado que merecen precisamente los adultos mayores. Así en es. nuestro país. O sea que de hecho la mayoría de los grupos discriminados en la sociedad han ido tomando derechos, han ido adquiriendo un plano de igualdad gracias a una lucha. Sí, claro. Por ejemplo, las ¿no? minorías sexuales. Sin embargo, los adultos mayores están bastante restringidos muchas veces, incluso en su físico, en su estado físico, a veces en su salud mental. Y generalmente también en su capacidad económica. Por lo tanto, su capacidad de defender sus propios derechos es muy diferente a la de otros grupos que son discriminados tanto más que los adultos mayores. Sí, claro. Sin duda, pero de todas maneras existe un marco, hay un marco digamos, que los protege. todo el mundo esperamos que aumente, obviamente. Pero hay ya algunas cosas que los protegen y que es bueno que lo sepan los adultos mayores y los familiares de los adultos mayores para que puedan hacer valer estos derechos. Sí, claro. Vamos de inmediato a ver el detalle, ¿te parece? Es. Para que entremos en la conversación de inmediato con los beneficios precisamente para este Por segmento. ejemplo, esta rebaja en el pago de contribuciones de bienes raíces. En general, todos los adultos mayores que son propietarios de algún bien raíz, sea una casa, un departamento, una vivienda, no bodegas ni galpones o estacionamiento, claro, sino sus viviendas, que tengan una o dos. Si en cada vivienda tiene una valía inferior a 75 millones o en conjunto no superan los 100 millones, ya. Y su remuneración, sus ingresos mensuales, no exceden el mínimo exento del global complementario, que son aproximadamente 550.000 pesos mensuales, tienen derecho a que las contribuciones que pagan por estos bienes raíces no superen el 5%. Perfecto. Y eso es incluso para el bien que tiene un matrimonio, o que posee en conjunto con sus hijos, por ejemplo, si es una herencia. Que no supere el 5% de los ingresos que tiene adulto mayor. El adulto mayor. Perfecto. Perfecto. Es un buen beneficio. Porque... Es un buen beneficio y que debería operar en forma automática a través de información que da el propio Servicio de Impuestos Internos. Claro. Pero si un adulto mayor ve que cumple los requisitos y no está teniendo este beneficio, puede hacerlo valer directamente yendo al Servicio de Impuestos Internos. Y además hay, cada vez más yo creo, pero muchos adultos mayores que además de su jubilación, que muchas veces es muy pequeña, complementan esos ingresos precisamente con el arriendo. Un departamentito de renta, una casa de renta, claro que sí. Es un buen y muchas veces viven con un hijo y tienen la renta de su departamento, también. Una casa, una cosa por el estilo. Hay muchos otros beneficios, por ejemplo, quizás el menos conocido es el derecho a pensión de alimentos. Los adultos mayores, no solo los adultos mayores, los padres, los abuelos en general, independiente de la edad, que a veces pueden ser más jóvenes, pero tener discapacidades o tener otras limitaciones que les impidan generar los recursos suficientes, también tienen derecho a demandar de alimentos a los hijos y a los nietos. Ah, sí, pueden pedirle una pensión alimenticia. Absolutamente. Tienen el mismo deber de socorro que tuvieron los hijos y los nietos con respecto a su padre y sus abuelos, lo pueden pedir. Ahí estamos viendo el detalle preciso. Así es. ¿Eso cómo se hace? En el Tribunal de Familia, con un abogado o yendo directamente a la Corporación de Asistencia Judicial. Los hijos están obligados a ayudar a sus padres, pero si no lo hacen, también tienen derecho a ser demandados, igual como pasa a la inversa. Los abuelos, perdón, sí. Ahí te estaba viendo la gráfica, quizás me adelanté, María Inés, pero me llamó mucho la atención esto, salvo que los hijos los hayan abandonado, o sea, perdón, que los padres hayan abandonado a sus hijos en la infancia. Un hijo abandonado en su infancia o que ha sido obligado el padre a reconocerlo a través de un reconocimiento judicial forzoso, no tiene derecho a pedirle alimentos en su vejez tampoco. Y parece de toda justicia, parece de toda lógica, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Y la forma de probar el abandono es precisamente el no pago de pensiones de alimentos. Por lo tanto, es bien importante que los niños, a través de sus mamás o sus papás, demanden los alimentos oportunamente para que quede constancia también en el futuro que no existe la reciprocidad que establece la ley en el caso de un papá normal o una mamá normal. Lo otro que estábamos viendo, aparte del derecho de alimentos, que pueden denunciar violencia intrafamiliar y solicitar las medidas cautelares. Hay muchas formas de violencia intrafamiliar que son particulares del adulto mayor. Por ejemplo, los familiares que los fuerzan a obtener beneficios económicos, por ejemplo, a venderle la casa, a transferirle derechos, a cobrarle la pensión, es una forma de violencia que está incluso, actualmente constituye un delito penal, además de la violencia intrafamiliar que puede ser violencia económica. Sin embargo, creo que en materia de violencia intrafamiliar, respecto del adulto mayor, hay harto por hacer, porque el adulto mayor que vive en la casa de los familiares generalmente está muy desprotegido, no tiene otro lugar donde ir. Por lo tanto, una medida cautelar de alejamiento en definitiva lo pone en una situación de tal desventaja
que muchas veces no la ejerce. Sí. Por lo tanto, creo que falta mucho en cuanto a redes sociales. Ayer teníamos un dato bien relevante en esta campaña, ¿no? de esta toma de conciencia de los derechos del adulto mayor. En 5 años, desde el 2009 a 2014, aumentaron en 8 veces las denuncias presentadas ante el Servicio Nacional del Adulto Mayor, precisamente denuncias por maltrato físico, verbal o de otro tipo, digamos. Pero es increíble porque eran más de 3.500 denuncias a nivel nacional. Lo que pasa es que, la población de adultos mayores está creciendo exponencialmente. Claro, estamos envejeciendo como sociedad. Necesariamente tenemos que asumir que la población va a ser cada vez más vieja, más adulta. Y por lo tanto la necesidad de protección al adulto mayor es más importante. Fíjate que de la cantidad de pacientes con Alzheimer, más de la mitad sufre maltrato físico. Es un hecho objetivo. Sí. La mayoría de los adultos mayores sufre maltrato económico y lo peor es que lo sufre también de parte del Estado. No hay una red social de apoyo suficiente. Es cierto. Los niños abandonados, las personas que sufren discapacidad, tienen redes de apoyo, hay conciencia respecto a eso. Sin embargo, algo tan natural como es la vejez, algo que nos va a afectar a todo el que no se muera antes para llegar a viejo, no tiene las suficientes redes de apoyo, no tiene respaldo, porque estamos pensando en personas que están sumamente desprotegidas. Son casi como niños en algunos aspectos, por cierto, respetando toda su experiencia, pero en muchos casos se sienten tan desprotegidos como un niño. Sí. ¿Qué hacer, por ejemplo, si un adulto mayor es internado en un hogar de ancianos contra su voluntad? Es mucho más común de lo que uno se imagina. Un hijo decide lo interno a mi papá o a mi abuelo o quien sea, y otros hijos ni siquiera se han enterado de esto. ¿Qué hacer frente a eso? ¿O qué hace el propio adulto mayor que es internado en un hogar contra su voluntad? Claro. Tiene una opción que es bastante difícil quizás de ejercer para el propio adulto mayor, pero sí lo pueden ejercer sus parientes en su representación, que es el amparo. El recurso de amparo lo puede presentar cualquier persona sin necesidad de abogado, o por supuesto puede concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Cómo se hace? En cualquier forma, por escrito, ante la Corte de Apelaciones que corresponda al lugar donde viven estas personas. ¿Se requiere un recurso, un abogado? No, lo puede hacer cualquier persona. Por lo tanto, es algo que es bueno tener en cuenta y es bastante más común de lo que uno se imagina, y debe ser muy tremendo para una persona que está, sobre todo si está consciente, verse privado de libertad, en definitiva. Si está vital, si está dentro con capacidades, digamos, como para capacidad mental, porque tenemos que asumir que muchas capacidades, va a haber incapacidades físicas, pero una persona puede estar en silla de ruedas, andar con un andador, pero estar plenamente lúcido y consciente del abuso que está sufriendo. Sí, y sin la necesidad de ir a estas casas de retiro, ¿no? Exacto. Y finalmente son una solución como para deshacerse de algún problema probablemente. Y también a veces una forma de apropiarse de bienes raíces de los adultos mayores. Bueno, también. Porque a veces sale tan barato como tener, o tan caro como tener una persona que asista al anciano en su casa, pero sale más conveniente a lo mejor arrendar una propiedad o tener tener al adulto mayor en otra residencia. ¿Qué hacer si es maltratado un adulto mayor y deseamos ayudar? Bueno, podemos hacer la denuncia por violencia intrafamiliar, igual que en el caso de los niños o de cualquier otra persona que sufre maltrato. ¿Y qué se considera maltrato? Que es un poco lo que veíamos. No es solo la violencia física, también es la violencia económica, igual que puede pasar en el caso de cónyuge a su mujer o al marido. La violencia psicológica, el descalificar, el ignorar, que quizás es una de las formas de violencia más comunes del adulto mayor. También. El simplemente ignorar, el decidir a espaldas o sin considerar su voluntad, si lo internamos o no en un hogar de ancianos, si se va al hospital, si se opera o no. Son decisiones que es un adulto, no podemos dejar de ver que es un adulto plenamente capaz. Derechos importantes sin duda para el cuidado de los adultos mayores, pero que me parece de todas maneras que es totalmente insuficiente aún, ¿no? Considerando las condiciones en las que están, considerando todos los sacrificios que han hecho durante toda una vida y considerando que es el último tramo precisamente de la vida. Es que tratar de pensar cómo a uno le gustaría vivir. Claro. Y lo que pasa es que uno es tal como es hoy, pero va a ser en 20, 30 años más, o depende de lo que nos quede, si no nos morimos antes. Por lo tanto, hay una serie de derechos, la ley Zamudio, pero ¿cómo lo puede ejercer una persona que está en silla de ruedas o que tiene dificultad para moverse o que le cuesta escribir? Enorme desafío para nuestra sociedad y para los políticos de cara a lo que viene. Gracias, María Inés, por haber venido. Buen día. Un gusto. Chao. Adiós.